Vamos a leer en la Segunda de Reyes 5 y vamos a empezar del 7, 5, 7. Segunda de Reyes 5, 7. Alabe al hermano porque Él vive y para siempre su misericordia. Sí. Segunda de Reyes 5, del 7, vamos a empezar a leer. Segunda de Reyes, amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando todos estén listos, me regalan muy fuerte, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Amén. Den gloria a Dios y se sientan. El consejo, ¿verdad?, que vamos a exponer ahora, ahí si lo pueden ver no sé si sus Biblias lo tengan, dice Eliseo y Naamán. Este era un hombre, ¿verdad? Era un rey que estaba enfermo. Este hombre estaba muy enfermo, tenía lepra. En aquellos tiempos, ¿verdad? Se sabe que la lepra era algo, era abominación prácticamente. No podía haber nadie cerca de esa persona que tenía lepra, porque prácticamente había sido castigado por Dios. No había manera ni siquiera de llevarles de comer, ni siquiera lo más cerca posible, sino que tenían que llevárselas a un lugar y ellos acercarse a ese lugar a recoger la comida. Entonces, era algo, he leído de que dice que la lepra incluso era algo que apestaba la piel, era algo que los pellejos se caían prácticamente, ¿verdad? Entonces, eso era algo bien feo y este rey estaba enfermo de la lepra. Entonces, pero él sabía que podía ser sano a pesar de eso. Entonces, pero él iba con una mentalidad diferente. Él esperaba de que él iba a llegar al lugar de destino y que le iban a poner mano y que iban a decir: este es un hombre que ha venido de parte de Dios y que se va a sanar ahora. Eso era la mentalidad que él tenía. Entonces, y a veces esa mentalidad la podemos tener nosotros, de que nosotros pensamos de que estamos enfermos, venimos a la casa del Señor y queremos ser sanados ese mismo día que llegamos. Y a veces la salvación es la primera. Nosotros primeramente tenemos que buscar la salvación. Después de la salvación viene la sanación. Si nosotros no tenemos la salvación de nuestras almas, no hay sanación para nada. Sino que al contrario, estamos buscando prácticamente un beneficio. Y ese beneficio que va a ser posiblemente que, voy a poner un ejemplo, que si nos duele la cabeza, ahorita nos oran por nosotros, se nos quita el dolor de cabeza. Mañana, como ya no tenemos dolor de cabeza, se nos olvidó quién hizo eso, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que este hombre estaba buscando prácticamente, nada más buscaba un favor, simplemente ser sanado de la lepra en su momento y vámonos, y se acabó. Entonces, porque él le pidió de que mandaran cartas avisando de que él iba a llegar y que iba a ser sanado de la lepra. Entonces, y Naamán
se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Qué equivocado estaba ese hombre en ese momento, ¿verdad? A veces nosotros así somos, hermano. Somos nosotros así de que queremos que el milagro se haga rápido, que en un chasquido nosotros estemos sanos y se acabó todo, se acabó el problema. A veces puede ser una enfermedad, puede ser un problema material en nuestras vidas, y nosotros queremos de que ese problema se vaya, pero rápido. Pero todo es un proceso, todo es un proceso. Entonces, Naamán aquí tuvo que pasar un proceso que fue vergonzoso, que él no lo quería hacer. Él no quería hacer el proceso. Y dice en el 12: Habana y Farmas, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, porque no quería meterse a ese río, no quería meterse a Jordán. Estaba sucio, él no quería estar ahí. Y luego, pues, siendo un rey, eso era prácticamente para él, era una ofensa, pues. Imagínense nosotros a veces de que simplemente nos dicen hermanos, nosotros ya sentimos el pecho hinchado allá afuera. Nos saludan y nos reconocen, y ya por eso ya están, como decía un pastor con el que quedaba yo, decía: ya queremos poner la mano, que nos besen la mano, y ya. Y eso no es así, ¿verdad? No es así, hermano. Y este hombre iba con esa mentalidad de que como él era un rey, él no se iba a meter al Jordán. Él no lo iba a hacer, porque él no lo iba a hacer. Pero siempre, hermano, siempre, en nuestras vidas, siempre hay alguien alrededor de nosotros que de verdad nos quiere y nos ama. Siempre. Siempre va a haber alguien de que esté intercediendo por nosotros. Siempre hay alguien que está pensando en nosotros y está queriendo ver el bien de nosotros, pero nosotros no le queremos escuchar. Simplemente nosotros decimos: ¿qué va a saber? Si él estuviera en mis zapatos, dice una vez, entendiera. Pero no, hermanos, a veces nosotros tenemos que bajarle 2 rayitas a ese ego, a ese sistema de que nosotros somos los que nos sentimos los buenos para nada prácticamente. Nosotros nos sentimos tan buenos, hermanos, a veces de que fallamos. Bueno solamente Dios, nadie más. Nosotros somos inútiles, hermanos. Nosotros eso es lo que somos. Pero en la viña del Señor nosotros llegamos a ser alguien mucho mejor. Dios ya nos mira a nosotros con otros ojos, ya nos mira con amor, nos llama incluso hijos. Antes de nosotros ser hijos, nosotros no ni siquiera éramos mencionados como hijos de Él. No éramos herederos, no éramos nada. Pero al nosotros reconocer nuestros pecados, a nosotros reconocer de que Él es Dios y que Él es nuestro Padre, entonces dice la misma Biblia, dice que Él nos llamó hijos a nosotros. Entonces nos ganamos ese título. Pero antes de que nosotros no nos humilláramos, no nos ganamos un título de absolutamente nada. Simplemente nosotros estábamos desterrados del reino. No nos merecíamos ni siquiera eso. Entonces, y aquí dice, en el 13 dice: mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Imagínense cómo era este criado. Este no era cualquier criado. Él lo quería de verdad a este rey. Sabía que estaba mal, sabía de que lo que el profeta le había dicho, de que se metiera 7 veces al río, no era nada para la salvación de su piel. No era nada. Pero este criado sí lo quería de verdad. Y es lo que le digo, de que siempre hay alguien alrededor de nosotros que nos quiere y siempre está cuidando de nosotros, y le dice: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Eso era todo lo que tenía que hacer. Meterse 7 veces y iba a ser limpio. Pero como este hombre estaba en su ego,
Él no quería, él no pensaba en eso. Él simplemente lo que quería era ser sano, porque dice al principio, dice que él esperaba de que pusieran su mano en él y que dijera: este hombre de Dios y va a ser sano ahora. Y no fue así. Hay un proceso. Hay un proceso que nosotros, y todos tenemos que llevar ese proceso. Todos. No hay nadie que diga: no, yo no necesito un proceso así. Yo no. Si Dios va a tratar conmigo, que sea de otra manera. No. Estamos equivocados. Todos llevamos un proceso. Algunos Dios nos tiene que revolcar prácticamente el lodo para que nosotros entendamos que Él es Dios y Él es el único. Y hay otros de que no, que realmente vienen y entienden a la primera prácticamente. Son obedientes, es cierto. Pero nosotros que fuimos necios, es por eso de que a nosotros nos ha pasado de todo. Nos ha pasado de todo, hermanos. Hemos estado a punto de morirnos. Ahora entendemos el porqué, pero en su momento no sabíamos. En su momento estábamos pensando simplemente que, no, pues ni modo, me tocó la muerte y hasta aquí llegamos y se acabó, pues. Pero no estábamos pensando en la bendición que Dios tenía preparada para nosotros. Hablo por mí. Imagínense yo, ¿qué me iba a imaginar que Dios me iba a regalar 4 hijos? Que me iba a regalar una esposa. Eso no cruzaba por mi mente. Cuando yo vivía mi vida, yo la vivía al día, sin pensar en nada más. Ahora que estoy en los caminos del Señor, entiendo que vivir un día yo lo vivo con cuidado. ¿Por qué? Porque hay quienes me están esperando en mi casa. No tengo a 1, sino tengo a 5 que me esperan en mi casa. ¿Verdad? Entonces, y dice: entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Me imagino a este rey. 7 veces tenía que zambullirse en el Jordán. Me imagino que la primera vez se metió y salió y no se le quitaba. Y todos los criados viéndolo, pues. Y en su mente, esto no lo dice la Biblia, yo me lo puedo imaginar, ¿verdad? Me puedo imaginar que este hombre pensando: no se cura esto. Y hacían de ridícula, que se volvía a meter la segunda vez y vio que no se quitaba y nada. La tercera, la cuarta, y empezó a ver de que ya la piel ya estaba mejorando. Y dijo: no, con ganas. Entonces se metió a las 7 veces. Se salió, dice, a las 7 veces, que se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio por completo. Este hombre al final pudo entender de que la obediencia había un resultado bueno. Si nosotros obedecemos, entonces nosotros vamos a tener buenos resultados. Y a veces no son los resultados que nosotros esperamos, sino que son unos resultados mucho mejores. 1000 veces mejores, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos esperando de que, bueno, vamos a ver si pasa. La Biblia dice de que nosotros confiemos y que tengamos fe. Y la fe tiene que ser sin dudar. Si nosotros dudamos un poco de la fe, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a ser salvos también. Porque la fe es la salvación viene por fe. El oír la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos fe para nada y pensamos de que nada, pues tal vez, si estamos con eso de que ya tal vez estamos mal, desde ahí ya vamos mal. Desde ahí vamos mal, ¿por qué? Por el hecho de que ya estamos poniendo que, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso lo podíamos decir antes que no estábamos en el camino del Señor, de que vivíamos el día a día y pues vamos a ver qué pasa, un día más, un día menos, decía yo. Pero ahora no. Ahora digo un día menos, un día más. ¿Por qué? Porque estamos en el camino del Señor y sé de que un día más en el Señor es un día más que yo estoy esperando ya la venida del Señor y esperando ese día. Que dice la Biblia que le veremos cara a cara. Eso es hermoso, hermano. Imagínense ustedes poderle ver por primera vez cara a cara. No sé yo, pero a veces me he puesto a pensar en eso y voy caminando, voy manejando y me pongo a pensar, digo yo, poderle ver su rostro. Sería algo maravilloso, ¿no? Es algo que todos esperamos. Todos, mientras estemos en el camino del Señor, es algo que esperamos todos. Y mientras estemos en eso, de que nosotros sabemos de que hay un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros.
Imagínense mandar a su hijo a morir por nosotros, no es algo fácil. Si a veces nosotros no queremos ir a hacer nada por el hermano. Y eso que puede ser algo sencillo. Imagínense Dios, dejar a su hijo, a su unigénito hijo de Dios, dice, que no lo dio para nada, sino que lo dio para algo bien. Lo dio para la salvación de nuestra vida. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense el amor de Dios. Ese amor, hermanos, debemos de tener nosotros a veces con nuestros propios hermanos, con los hermanos que nos rodean. Tenemos que tener ese amor para nosotros mismos incluso, porque a veces ni nosotros mismos nos queremos. Nos hacemos daño en nuestros cuerpos, hacemos cosas de que sabemos, estamos conscientes de que lo que estamos haciendo nos va a llevar a algo malo, y a pesar de que estamos conscientes de eso, lo hacemos. Recuerdo un amigo mío, dice, de que él estaba sentado en una silla, dice, y él sabía que se iba a caer de esa silla, porque él estaba seguro que se iba a caer, pero ahí se quedó, dice, esperando el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? De que él sabía que se iba a caer y se cayó. Y a veces así somos nosotros. Sabemos el resultado de lo malo que estamos haciendo y lo seguimos haciendo. No corregimos ese error. No corregimos ese error sabiendo de que en el momento, si nosotros confesamos, dice la Biblia, nuestros pecados al Padre, dice, abogado tenemos. Un abogado tenemos nosotros para el Padre. Un intercesor que puede ver por nosotros. Si nosotros reconocemos nuestros pecados, si nosotros reconocemos de que hemos fallado delante de Dios, Él inclinará su oído y nos perdonará. Amén. Y en el 16 dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Esto fue porque Naamán, después de que sanó, le ofreció al rey Eliseo, al profeta Eliseo, le ofreció dones. ¿Por qué? Porque pues él había sido sano de la manera que él le había dicho. Se sanó porque le dijo, y volvió el varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y le dijo, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él no quiso aceptarle nada. ¿Por qué? Porque lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Y esto es lo que Eliseo estaba haciendo. De que lo que Dios le había dado a Eliseo para que este rey fuera sano, lo recibió de gracia lo dio. Él no le iba a aceptar nada. ¿Por qué? Porque si él aceptaba, entonces es como que él estaba cobrando por lo que él había dicho. Él estaba cobrando por lo que Dios le había dicho que hiciera prácticamente. Entonces, y él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Amén. Fue claro. Él fue claro y le dijo, y él no quiso, diga conmigo, él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, para él adorar en él, y se apoyaré sobre mi brazo. Si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ella se había ido. ¿Por qué? Porque Eliseo no le quiso aceptar nada. Pero los dos estaban contentos hasta ahí. Eliseo se iba feliz porque había sido sano.
se había zambullido, dice, en el Jordán, y él iba feliz porque su piel iba como de un niño. Él ya había sido sano, él iba feliz, él iba contento. A pesar de que Eliseo no le quiso recibir lo que le estaba dando, él iba feliz. ¿Por qué? Porque a pesar de que no le recibió, él reconoció y entendió de que si él le recibía, estaba aceptando un pago a cambio. Entonces él iba feliz. Hasta ahí estamos bien prácticamente. Eliseo se queda en su casa y nada más se va. Aparentemente todo está bien, pero hay algo más aquí que me llama mucho la atención, y es Gizi. Dice en el 5:20 dice: entonces Gizi, criado de Eliseo. Preste atención aquí, y a veces nosotros podemos cometer esos errores, de que nosotros estamos viendo, estamos cerca de algún hermano, de un papá, lo que sea, y le están dando algo y él no lo aceptó, y nosotros en nuestro corazón estamos, no, hombre, ¿por qué no lo agarró? Eso yo lo quería para mí. Y esto fue lo que hizo aquí Gizi. Dice: entonces Gizi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y dijo él, imagínense las palabras que él mismo usó: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Él ya tenía otra mentalidad. Y eso que era criado de Eliseo, o sea, alguien que estaba con Eliseo no era fácil. No era fácil este Gizi, ¿verdad? No puedo pronunciar bien el nombre, me imagino que es así. Entonces, él iba ya con otra mentalidad. Él iba con otra mentalidad completamente errónea a la que Eliseo le había estado mostrando. Él estuvo presente en lo que Eliseo estuvo. Él estuvo ahí, sí. Gizi estuvo presente cuando Eliseo le negó todo a Naamán. Eso lo negó ahí, y Gizi estaba allá. Él ya tenía ese plan. Me imagino a Gizi pensando, no, si esto viene del rey, hombre, ¿por qué no lo va a agarrar Eliseo? ¡Qué barbaridad! No, y miren las palabras: vive Jehová, que correré yo. Imagínense. Eso fue lo peor. Poner a Dios en algo, hermanos, que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, y a veces nos puede pasar. Estamos mintiendo incluso, y estamos, no, hombre, si Dios lo sabe. Y sí, Dios sabe que estamos mintiendo. Dios sabe que estamos haciendo mal. Pero como queremos quedar bien delante de la gente, estamos metiendo a Dios en todo. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos. Y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gizi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo: ¿va todo bien? Porque Naamán hasta ahí no sabía qué estaba pasando. Él pensó de que a lo mejor algo en las carretas de él se iba cayendo algo, y él pensó, dijo, mira, va a ayudarlo. Pero no, dice, ¿va todo bien? Y él le dijo, y aquí empieza la mentira. Y él le dijo: bien, mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Imagínense. Ya iba la mentira. Y era siervo de Eliseo. Imagínense. Que él había visto lo que Eliseo había hecho. Él había visto muchas cosas que Eliseo había hecho. Era siervo de él. Estaba prácticamente en la mano de él. Y con todo y eso, la avaricia, la mentira. Y vino y dijo a Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y él le pedía 1, él le dio 2. 2 talentos, y insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que le llevasen delante de él. Imagínense que Naamán le mandó incluso 2 ayudantes, porque lo que le dio fue más que solamente, no solamente le dio lo que le pidió, sino que le dio más.
Sí, el hombre estaba agradecidísimo, pero él no sabía la malicia de Gizi. Él no sabía eso, porque él no sabía. Él creyó, él prácticamente creyó ciegamente que Eliseo lo había mandado. Eso fue lo que pasó. Él creyó, ¿y por qué? Porque le dijo, y le dijo, entonces Gizi, criado entonces Eliseo varón, Dios dijo, entre sí aquí mi señor estorbó este sirio Naamán, tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Gizi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía. Cuando él le dijo, mi señor me envía, él entendió de que era cierto que Eliseo lo había mandado. Porque él no se regresó a preguntarle, mira, ¿es cierto de que vos lo mandaste? Él no se regresó. Igual que nosotros a veces que nos mandan y nos dicen, no nos vamos a preguntarle, ¿es cierto que dijiste esto? Creemos en quien llega, creemos. Y entonces, y dice que él le llegó y le dijo, mi señor me envía, le dijo, cansado. Él se iba corriendo porque lo quería alcanzar, ya iba lejos. Pero a pesar de eso, él sabía, dijo, yo voy a correr, dijo, aunque llegue cansado, pero lo que voy a ganar es bueno. Y entonces en el 24 dice, así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Imagínense. Él en su momento, en el camino, en lo que iba corriendo y en lo que venía de regreso ya con lo que le había mandado nada más, él ya tenía un plan. Él ya tenía un plan por completo. Él había dicho, no, pues yo lo agarro aquí antes de que lleguemos allá con Eliseo, yo lo escondo aquí en mi casa y aquí no pasó nada y vamos. Yo ya tengo todo lo que me dieron y esto fue mi ganancia. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo le sirvo a Eliseo y Eliseo ni me paga. ¿Verdad? Y es lo que pasa a veces, muchas veces eso es lo que pasa, de que nosotros esperamos más paga de la que nos merecemos. Y eso es el error de muchos, de nosotros, ¿verdad? Y dice en el 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gizi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Segunda mentira. Imagínate. ¿Cómo no iba a saber Eliseo? ¿Cómo no iba a saber Eliseo dónde estaba su siervo? Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibírtele? Imagínense. A veces a nosotros nos puede pasar eso. Nosotros sabemos de que alguien conocido está haciendo alguna picardía y sabemos que lo está haciendo. Y a veces los dejamos a ver hasta dónde actúan, a veces se arrepienten y dice uno, vamos a dejar a ver qué tal. Que se arrepienta a tiempo por su propia cuenta, pero no pasa esto, sino que al contrario, eso sigue empeorando y es mejor confrontarlo. Y es lo que Eliseo hizo, lo confrontó y lo único diferente es que Eliseo lo hizo en el momento. Nosotros a veces dejamos que actúen más. Y Eliseo lo hizo en el momento. Le dijo, entonces dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Cómo sabía Eliseo de que se había regresado a recibir? Profeta, está ungido, hombre. O sea que no era fácil, pues. No era fácil de mentirle a Eliseo, no era fácil. No como a nosotros que nos mienten. Nosotros nos mienten fácil. Nosotros dijimos, está bien entonces. Y se acabó. Pero Eliseo no era así. Eliseo no había sido bajado a pedradas, como dice el dicho. Eliseo era un hombre de Dios. Eliseo era un hombre perfecto delante de Dios. Dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares. Imaginen todo lo que le había dado. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, le dijo. Imaginen todo lo que le había dado. Nada más se lo dio, llevártelo.
Eliseo manda a decirle, lleváselo, mandarle todo esto. Lo mandó, con confianza el hombre. Pero Gizi ya había pecado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso, ¿no? De no caer en mentira y de no pecarle a un hombre de Dios. Nosotros tenemos que saber de que si nosotros ya estamos bañados con la sangre de Cristo, nosotros le pertenecemos a Dios. Y que aquel que nos quiera hacer un daño a nosotros se está metiendo en un grave problema. Pero en un gravísimo problema, hermano. Y le dijo aquí, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Les imaginas? Y eso no fue que solamente a él, toda la descendencia. ¿Te imaginas? Qué tristeza. ¿Todo por qué? Por mentiroso y por ladrón. Fácil. Amén. Eso es lo que pasa. Se dejó de llevar del buen corazón que tenía Naamán hacia Eliseo. Y como Eliseo no se lo quiso recibir, dijo yo, sí, no, yo qué voy a andar dejando ir todo esto. No, dijo yo sí, yo lo voy a agarrar y lo voy a agarrar y esto es mío, yo lo declaro por fe, dice. Y lo voy a traer. Y lo más tremendo, hermano, es que cuando dice, vive Jehová, dije que correré, imagínate. Esas palabras, hermano. Meter a Dios en algo que sabía él estaba claro en lo que iba a hacer, porque él estaba claro en lo que iba a hacer. Desde el momento que él pensó de que Eliseo no le había recibido nada a él y él pensó en irlo a agarrar, desde ahí su corazón ya había avaricia, ya había mentira, ya había robo, ya había engaño, ya había de todo. Y eso pasó, me imagino yo, me puedo imaginar yo que eso pasó en un transcurso de horas, todo eso. Imagínense qué necesidad tenía allí, si yo me imagino los privilegios que Eliseo tal vez le había dado a él. Y los perdió todos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque él pensó, y sí pensó de que, no, me dice, ¿qué? Bueno, dando cuenta, es que va allá. Él no está ya metido ahorita. ¿Qué? Dando cuenta que ya anda aquí con el rey ahorita trayendo estas cosas. A ver, nosotros ahí somos. ¿Qué? Dando cuenta que ya anda aquí. ¿Qué vea qué hay con su vida? Yo hago con mi vida también. Imagínense, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Imagínense. Toda la lepra que había dejado Naamán en el Jordán, se le pegó a él en el instante. Y eso fue en el instante, porque ahí dice de que salió blanco, dice, como la nieve. Eso pasó en un abrir y cerrar de ojos. Así como perdió la bendición, perdió todo, perdió la confianza que tenía con Eliseo, perdió todo. Y no solamente eso, sino que ahora su descendencia iba a ser leprosa también. Todo. Toda la descendencia de él iba a estar prácticamente bajo maldición. Toda. Porque nadie se le iba a acercar. Nadie. Y son inmundos prácticamente, eran inmunes. No había manera de acercársele a un leproso. ¿Por qué? Porque el olor que despedía, dice la Biblia, de que era demasiado. Imagínense comparar el olor de un animal muerto con el leproso. Es feo eso. O incluso dice de que la piel del humano es más apestosa que la de un animal, que la de un perro, imagínense. Imagínense el leproso tirando los pellejos ahí en la calle, caminando. No había manera de poder caminar. No podían andar libremente. No podían andar libremente por el olor. Ellos estaban en un lugar solo. Los leprosos, dice la Biblia, que estaban en un lugar apartado. No había manera de llegar a ellos. No había nadie que los ayudara. La comida que les llevaban era un lugar y tenían un horario para irlo a traer. Yo me imagino que pues los horarios como los que tenemos ahora. Una mañana les dejaban comida y ellos llegaban a las 10 a recogerlo después de que ya la gente se había ido a dejar la comida. Y luego después a las 2 de la tarde llegaban otra vez a recoger la comida. Y era la única manera de que ellos podían comer. Pero también había la gente que se aburría de llevarles comer. Y se morían de la lepra y del hambre. Porque no había manera de acercarse a ellos.
Ahora el mensaje de esto es, hermanos, de que nosotros no debemos de caer en esas avaricias, en ese rol de mentir. Porque simplemente el hecho de una mentira, si nosotros mentimos una vez y nos encuentran en la verdad, pero como no queremos caer en la verdad y no queremos ser confrontados con la verdad, nos obligamos a mentir más y seguimos obligando. Al final de que una mentirita piadosa, como decía mi mamá, esa mentirita se va convirtiendo en un error grandísimo. Y ya caímos en un error y un pecado. Y es un pecado eso. Porque la Biblia dice que los mentirosos, dice, no van a entrar al cielo. Los mentirosos no van a heredar el cielo. Así que no caigamos en eso, no caigamos en la mentira, no caigamos en la avaricia. Y no caigamos en el error de querer engañar a nuestro hermano. Y como vuelvo y repito, nosotros que estamos bañados con la sangre de Cristo, el que quiera hacernos daño, hermanos, que se atenga a las consecuencias. Y amén. Que se atenga a las consecuencias, porque nosotros no somos pieza fácil. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que caminar como Dios. Amén. Tenemos que caminar en rectitud, siempre con los ojos en alto, y antes de querer hacer algo, pensar. Nosotros ahora podemos decir, no, pues aquí no está, que no nos mira. Pensar primeramente que Dios está ahí. Porque si nosotros somos hijos de Dios, Dios está del lado de nosotros. Nuestro Padre está con nosotros siempre. Amén. Entonces, y si el Espíritu Santo mora alrededor de nosotros, quiere decir que no hay manera de escondernos. No lo hay. Antes de que queramos tirarnos una luz en rojo, pensar, con cuidadito, porque esto nos puede cometer, y no solamente un accidente, pues, sino que nuestra propia vida. Atentamos con nuestra vida y la vida de alguien más. ¿Y todo por qué? Por la negligencia, por aquella mentalidad de que yo lo puedo, ¿verdad? Entonces, hermanos, este fue mi corto mensaje. Esperamos que haya sido de bendición y pues que el Señor les bendiga, y así entrego el tiempo aquí con el pueblo.